Hola a todos, muy buenos días. Bueno, chicos y chicas, hoy nada, hoy el vídeo va a ser breve, ¿vale? Porque bueno, ya no tenemos más tiempo, ¿vale? El día del examen oral es el miércoles, así que nada, simplemente hoy os voy a explicar un poquito de Roma, pero no os preocupéis porque lo de hoy solo va a entrar una tontería, ¿vale? Una tontería que va a ser la primera diapositiva de por qué Roma es importante, por qué tenemos que estudiar este tema, ¿vale? Entonces, entrará solo eso de cara al examen, nada más de lo que cuente hoy. Lo único que, bueno, pues yo el tema 11 estamos a 25 de mayo, es decir, nos queda prácticamente un mes todavía de clase, aunque sean clases raras, como han sido desde marzo, clases así a distancia y tal, con vídeos de YouTube, a través del blog, etcétera. Pero bueno, como tiempo tenemos, yo seguiré explicándolo, ¿vale? Así que nada. Y os pediré pues alguna cosita, pero bueno, como tal, para que entre en un examen, pues no va a entrar, ¿vale? Porque el último examen del curso, si todo va bien y todos aprobáis, sin contar recuperaciones, por supuesto, será este miércoles 27, ¿vale? En el caso de Geografía e Historia. Así que nada, como veis, el tema 11 se llama la civilización romana o no sé si en el libro se llama el imperio romano o algo así. Bueno, en cualquier caso, habla de Roma, ¿vale? Así que la única cosa que vais a tener que aprenderos es una cosa que yo ni siquiera he sacado del libro, ¿vale? No está en el libro, por tanto, eh, bueno, pues prestar atención a esta diapositiva, ¿vale? Dice, este tema es importante por diferentes razones, y es que Roma lo vamos a estudiar porque fue el primer imperio europeo, el primer imperio, la primera civilización que consigue, pues eso, dar un paso más allá de la civilización y llegar a convertirse en un imperio. O sea, es una amplitud de territorios gigantesca la que vamos a ver en Roma, ¿vale? Entonces, bueno, pues fue el primer imperio europeo que se conoce en la historia. A día de hoy, aparte, podemos ver construcciones que todavía siguen en pie, ¿vale? Todavía están, todavía se pueden visitar y son construcciones que nos dejaron los romanos. Ejemplos de eso, pues tenemos los anfiteatros o puentes o acueductos, ¿vale? Por otro lado, muchas de las lenguas europeas, incluida la nuestra, si os acordáis de una vez que estuvimos explicando en lengua lo que eran las lenguas de origen indoeuropeo, hablábamos que muchas de estas lenguas tienen su base en el latín, ¿vale? Derivan del latín, que es la lengua que se hablaba en el Imperio Romano, ¿vale? Por otro lado, o sea, el tema anterior, el tema de Grecia que hemos visto, muchas de las cosas que sabemos de los griegos es gracias a los romanos, porque los romanos eran unos admiradores profundos de la cultura griega. Entonces, en muchos aspectos tomaron muchas cosas de su civilización, como por ejemplo la religión. Sabéis que siguieron con la mitología griega, lo que pasa es que la adaptaron a su mundo romano, pero era básicamente la misma, ¿vale? Entonces, con esto lo que os quiero decir es que los romanos fueron unos grandes difusores y amantes de la cultura griega, y gracias a ellos, por ejemplo, en el tema de la escultura, hicieron muchísimas copias, bueno, imitaron mucho a los griegos, y gracias a ellos, gracias a los romanos, es por lo que conocemos muchos aspectos de la cultura griega. Por otro lado, en cuanto a las leyes que rigen hoy en día, bueno, pues muchas leyes que tenemos hoy en día se conocen porque están basadas en leyes romanas, o sea, son leyes súper antiguas, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que el cristianismo, que es una religión que hoy en día, bueno, pues muchos de vosotros, o sea, muchos de nosotros practicamos, ¿vale? Y, y está ahí día a día, convivimos con ella, pues esta religión nació durante el Imperio Romano, ¿vale? O sea que también es una cuestión que, que surgió eh, desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, como veis, ¿vale? Esta es la única cosa que yo os podría preguntar en el examen oral de este tema, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema de Roma? O dime varias razones por las que el Imperio Romano es importante en nuestros días. Pues sería mencionar algo de esto, ¿vale? Pero bien, yo ya que he puesto el vídeo a funcionar, pues voy a seguir
contando cosas. Lo único que espero es que nadie desconecte, ¿vale? A partir de ahora. Porque ya os digo que el curso seguirá y yo seguiré pidiendo pues ciertos trabajos o ciertas cosas, ¿vale? Así que nada. Como siempre hacemos con cualquier civilización, tenemos que ubicar dónde y cuándo, ¿vale? Entonces, en este momento nos vamos a la parte geográfica y la parte geográfica nos dice que nos situamos en la península itálica donde, como veis según este mapa, vivían varios pueblos. Los etruscos, que están aquí en verde, que vivían al norte, los latinos, en el centro, lo veis ahí en naranja, y los griegos que vivían al sur. Veis que aquí en morado, medio rosa, medio morado, están los griegos, ¿vale? Bueno, pues esto es donde se ubica esta civilización, ¿vale? Los latinos levantaron, que como veis están en el centro, Roma, si más o menos lo situáis, está como por aquí, ¿vale? Está en el centro de la península itálica y pegadita al mar, ¿vale? Dice, los latinos levantaron varios poblados a orillas del río Tíber, en una zona conocida como las Siete Colinas. Si os fijáis, aquí os he puesto, bueno, todo esto está sacado de vuestro libro, ¿vale? Os he puesto otra imagen en la que veis cómo el río Tíber discurre por aquí, muy cerca de Roma, y al lado de esa región, al lado de ese río Tíber, perdón, a orillas, se levantaban 7 colinas, 7 famosas colinas, que se llaman, como veis, tienen diferentes nombres. Todos esos poblados se unieron y de ahí surgió la ciudad de Roma, ¿vale? Así que nada, Roma gozaba de una situación excelente porque por un lado era muy fácil de defender, ya que estaba protegida por las colinas, estaba con una altura considerable y por otro lado estaba protegida por el río y también era muy adecuada por el comercio porque muy cerca de aquí, como os he dicho antes, está el mar que da salida pues a toda una costa y a poder comercializar sus productos con, bueno, pues con los griegos que estarían por aquí, con España que estaría por aquí, con islas como Córcega, Cerdeña, la costa de Francia, bueno, pues con un montón, el norte de África, por supuesto, ¿vale? Veis que tiene una situación privilegiada en cuanto a ese, a que está rodeada de mar, ¿vale? Fijaros, os pongo esta foto que también es de vuestro libro porque ahora os hablaré de cómo se expande el territorio romano. Vamos a ver que esto sería un mapa de hoy en día, ¿vale? Y bueno, pues nada, esto sería un mapa de Europa de hoy en día, como os digo, y lo que veis marcado en un amarillo así un poco más fuerte, tirando naranja, sería todo a lo que llegaron los romanos en su época, ¿vale? O sea, todo eso que veis ahí sería, si estuviéramos en el pasado, sería Roma, Imperio Romano, tal cual, ¿vale? Así que fijaros que cuando yo os hablaba en la primera diapositiva de que es el del primer imperio europeo, pues obviamente no estaba diciendo ninguna tontería, así es, ¿vale? Vamos al cuándo. ¿Cuándo surge esto? Bueno, pues la unión de los poblados que formaron Roma fue en el siglo VIII a.C. Durante mucho tiempo, Roma fue un lugar pequeño, pero a partir del siglo VII, a partir del siglo VII a.C., conquistó muchísimos territorios. Primero ocupó la península itálica, que os digo, ¿vale? La que hemos visto antes, pues lo que es Italia como tal, y después se expandió por todo el Mediterráneo. Por eso, al Mediterráneo, ellos lo cogieron como su mar y lo llamaban Mare Nostrum, ¿vale? Porque a raíz del Mediterráneo, o sea, en base a todo lo que todos los países o penínsulas o islas incluso bañadas por el mar Mediterráneo, pues digamos que eran suyas prácticamente. Entonces, su civilización duró 12 siglos, ¿vale? 12 siglos es muchísimo tiempo. 12 siglos en los que los romanos estuvieron dominando prácticamente el mundo. Y si no, esta parte de Europa, como os he enseñado. Dice desde el siglo VIII hasta el siglo V, bueno, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, ¿vale? Dice, en esta larga historia se distinguen 3 etapas. Vamos a ver 3.
La primera que sería la monarquía, la segunda la república y la tercera el imperio. Lo que pasa es que nuestro libro ha tenido a bien no mencionar nada, absolutamente nada de la monarquía, cosa que no entiendo, pero bueno, para vosotros mejor, seguro, porque cuanto menos, pues mejor. Así que nuestro libro comienza por la república y luego continúa por el imperio, ¿vale? Así que nada. Dice, tras la expulsión de los etruscos se estableció una nueva forma de gobierno, que sería la república, ¿vale? La república, no me importan mucho las fechas, pero bueno, sí una un poco aproximada, duró desde el 509 hasta el 27 a.C. Fijaros, voy a dar marcha atrás para enseñaros este eje cronológico que es de vuestro libro y veis que la república duró del 509 al 27, ¿vale? Este sería el periodo conocido como la república. Y en esta república vamos a ver cómo se, bueno, pues cómo se, qué instituciones principales había, que son las tres que tenemos aquí. Cuando hablamos de institución, hablamos de un organismo como principal, las bases sobre las que se levanta algo. No estamos hablando de sociedad, ¿eh? No, eso lo hablaremos después. Estamos hablando sino de, pues eso, de sobre qué tres cosas se levanta, digamos, el país como tal, ¿vale? Por un lado tenemos los comicios. Eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos romanos para votar leyes y elegir a los magistrados. Una asamblea, chicos, no es más que una reunión de gente, ¿vale? Entonces, el comicio es eso, es una reunión, es una asamblea en la que los ciudadanos de Roma se unen para hablar, para charlar, para debatir y, lo más importante, para votar leyes y elegir a sus representantes, algo parecido como cuando hacemos hoy en día las elecciones, ¿vale? Por otro lado, tenemos las magistraturas. Eran los distintos cargos del gobierno, ¿vale? Dice, los magistrados eran elegidos por un año y los más importantes eran 2 cónsules y estos uno dirigía el gobierno y el otro dirigía el ejército. Pensar que una de las cosas más importantes de Roma, del Imperio Romano, es el ejército. Sin el ejército no hubieran podido conquistar todas estas tierras, ¿vale? Se hubieran quedado aquí, pues en su península itálica y poco más. Pero gracias a esa buena formación del ejército, pues pudieron conquistar absolutamente todo esto, ¿vale? Bien, entonces, lo que os digo, hay 2 cónsules principales que uno se dedica al gobierno y el otro al ejército. Fijaros que el cónsul que dirige la armada estaría aquí, ¿vale? Así que nada. Y luego tendríamos otra institución principal que sería el Senado. El Senado era la institución más importante porque el Senado ratificaba las leyes. Es decir, acordaros que los que votaban las leyes eran los comicios, o sea, el pueblo normal y corriente en las asambleas, ¿vale? Pero luego quien las ratificaba, que eso quiere decir quien las revisa, quien de verdad considera si esa ley debe salir adelante o no, es el Senado, ¿vale? Aparte de eso, dirigen la política exterior y se daban normas de actuación a esos cónsules, a los magistrados, ¿vale? Y el Senado, lo que decía el Senado iba a misa, por decirlo así, ¿vale? O sea, las decisiones que tomaba el Senado no podían ser discutidas, ni mucho menos, ¿vale? Fijaros, en este dibujo, que quizá no lo entendáis muy bien porque veis que hay nombres diferentes que aquí no están, veis diferentes, pues igual, instituciones, ¿vale? Lo que os decía. Dentro de las diferentes instituciones, del Senado, de las magistraturas, etcétera, tenemos pues a un señor que elabora el censo, es decir, que escribe el nombre de todos los ciudadanos que hay en la ciudad de Roma, ¿vale? Hay un señor que se encarga de la administración municipal, del municipio de Roma como tal. Hay otro que se encarga de las finanzas, de los impuestos, de recaudar dinero, ¿vale? Hay otro, el pretor, que se encarga de la justicia. Bueno, pues así. Hay diferentes instituciones, como veis, ¿vale? Pero vamos, tampoco os tenéis que aprender el nombre de todos. Simplemente, pues, que lo curioseéis, que lo tengáis ahí para tenerlo en cuenta, ¿vale?
Bueno, aquí tenéis una especie de esa asamblea que os decía yo, ¿no? La reunión de gente que se reúne para discutir. Lo que pasa es que estos son magistrados, ¿vale? Son gente que no es la asamblea de gente del pueblo normal y corriente, ¿vale? Sino que es una asamblea de gente más importante. La república, como os he dicho antes, en un principio se reduce a la península itálica, pero poco a poco se van conquistando más territorios. Entonces, en las conquistas, como veis en esta diapositiva, se distinguen tres etapas diferentes. La primera de ellas es, bueno, pues que Roma derrota a todos los pueblos que vivían en la península itálica. Acordaros que en la península itálica teníamos latinos, griegos, etruscos. Entonces, la primera fase es que Roma derrota a todos esos pueblos que viven en la península itálica y se los quita del medio. Después venció a los cartagineses, ¿vale? Cartago, a los cartagineses, que estaban comandados por un personaje histórico que supongo que conocéis, que se llamaba Aníbal, ¿vale? Roma, el Imperio Romano, se enfrenta a Cartago en unas guerras que se llaman las guerras púnicas, ¿vale? Aquí lo tenéis escrito, no lo he puesto en negrita, debería, pero bueno. Son las guerras púnicas. A las guerras púnicas se las conoce como a la guerra que hay entre el Imperio Romano o los romanos y los cartagineses, ¿vale? Obviamente Roma gana y esta victoria permitió a los romanos expandirse por la parte del Mediterráneo occidental, es decir, pueden expandirse por esta zona de aquí, por toda esta, ¿vale? Por la parte occidental del Mediterráneo, es decir, la costa de Francia y nuestra península ibérica, ¿vale? Y luego, por último, conquistaron Grecia y el Mediterráneo oriental, fueron para la otra parte del mapa y siguieron expandiéndose por Europa, en el centro y en el norte de la península ibérica, por Galia, por Britania, es decir, la última fase, digamos, que es cuando se expanden prácticamente por toda Europa. Y también por el Mediterráneo oriental, ¿vale? La parte de Grecia. Pues aquí tenemos otro mapa que habla de eso, ¿vale? Acordaros que Britania es esta zona de aquí, de Gran Bretaña. La Galia, en momentos de Roma, se le llama a Francia, ¿vale? A España no se le llama España, sino que se le llama Hispania, ¿vale? Y Cartago, cartagineses, viene de aquí, ¿vale? Así que nada. Obviamente cada vez hay muchísimo más territorio que controlar para el Imperio Romano. Por tanto, se les puede hacer una tarea muy, muy complicada. Se tienen que organizar muy bien. ¿Cómo hacen todo esto? Bueno, pues aquí lo pone, lo explica. Dice, en este enorme territorio se mezclaron pueblos muy diferentes. Pueblos que obviamente no tienen nada que ver unos con otros. Pero lo que hacen los romanos es someterlos a su autoridad, a todos. O sea, lugar a donde van los romanos y conquistan, lugar al que toda la gente de allí les someten a la autoridad romana. Entonces, todos aquellos pueblos que muchos se organizaron para luchar contra Roma, obviamente, pues recibieron un duro castigo, ¿vale? Todos los que intentaron rebelarse, resistirse, reciben un duro castigo y si no se someten a la autoridad romana, si no se comprometen a cumplir las normas, etcétera, pues obviamente van a arrasar sus ciudades, van a, bueno, pues las arrasan, las queman, las destrozan, ¿vale? Y sus habitantes, obviamente, pues los que se salven de la matanza, pues van a ser hechos prisioneros y esclavizados, ¿vale? Se van a convertir en esclavos que Roma va a usar, ¿vale? Lo que os decía, tener todo este territorio que veis aquí en amarillo, ¿vale? Tener todo este territorio en amarillo oscurito, ¿vale? Tener todo este territorio es muchísimo territorio y hay que gestionarlo muy bien, es muy grande. Roma, fijaros que está aquí, ¿vale? Roma está aquí, Roma es pequeño y desde aquí se toma todo el control, pero claro, quien esté aquí, quien manda, no puede tomar una decisión que de repente afecte inmediatamente aquí. Por tanto, lo que se hace es dividir todo el Imperio Romano en provincias. Se divide, se hace más pequeño y eso lo que hace es facilitar el gobierno y la explotación de recursos.
Cada provincia está bajo la autoridad de un gobernador, es decir, de una figura que sí que vive en la región en cuestión, sí que vive ahí y que por tanto al estar ahí puede gobernar mucho mejor. Gobernar, por eso se llama gobernador, ¿vale? Y por supuesto, a cada sitio, a cada lugar, por ejemplo en Hispania, pues se le recolectaban, se le tenían que pagar impuestos a Roma, ¿vale? Aquí se recogían impuestos que iban a parar a Roma. Aquí, en la Galia, se recogían impuestos que iban a parar a Roma. En Dalmacia se recogían impuestos que iban a parar a Roma. En Macedonia, lo mismo. En Asia, lo mismo. En Cartago, lo mismo. En Cirene, igual, ¿vale? O sea, en los diferentes lugares de esas provincias que hay, se recauda dinero que va a parar directamente al Imperio Romano, pero a Roma como ciudad, a ese puntito que veis ahí. Así que nada. Todo esto, la República obviamente no duró siempre, después llega el Imperio, entonces tenemos que ver cómo se desgasta esto de la República. En el siglo I a.C. Comienza pues una etapa un poco más fea, una etapa de corrupción, una etapa de luchas, de enfrentamientos internos entre gente de la República Romana y entre esas revueltas, aparte de esa corrupción y esas luchas, se produjeron también revueltas populares protagonizadas sobre todo por los más pobres. Los más pobres, bueno, pues no tenían mucho que perder, sí tenían algo que ganar si protestaban, entonces protagonizaron revueltas populares. Los esclavos, imaginaros, ya hemos visto en Egipto y en Grecia que, bueno, hay una parte de la sociedad, se basan en el esclavismo, ¿no? En aprovecharse de lo que... Uy, que me voy. Vale. Pues eso, utilizan los esclavos para sacar rendimiento de ellos. Entonces, en Roma no deja de existir eso, también ocurre. Y hubo una rebelión de esclavos que está protagonizada por un famoso esclavo que se llamaba Espartaco, ¿vale? Entonces, bueno, con esta situación de caos, de inestabilidad completa, el ejército tuvo que aumentar el poder, porque tenían que sofocar todas esas rebeliones que había, y algunos militares y hombres poderosos se enfrentaron entre sí para intentar, pues eso, quedarse con el poder, y se produjeron, por tanto, diferentes guerras civiles. Llamamos guerra civil a una guerra que se da dentro de un territorio que es hermano, o sea, que es un mismo territorio, ¿vale? No es que sean dos pueblos diferentes o dos culturas diferentes, sino que se da dentro del mismo territorio. En el año 48 a.C. Aparece un personaje llamado Julio César, que es este señor que tenéis aquí, que venció a sus oponentes y se le proclamó dictador perpetuo. ¿Qué ocurre? Que dictador corresponde a un régimen que se llama dictadura, no corresponde a un régimen que se llama república, ¿vale? Entonces, bueno, pues este señor asumió todos los poderes y hubo un grupo de partidarios de la República, del régimen anterior, que lo asesinaron 4 años más tarde. Se organizaron y lo asesinaron. Tras la muerte de Julio César, se inicia nuevamente una guerra civil y el que vence esta nueva guerra es su sobrino Octavio, el sobrino de Julio César. En el año 27 a.C., Octavio recibió todos los poderes del Senado y fue nombrado Augusto. Augusto es un título que significa, que se le daba a todos los emperadores y que significaba elegido por los dioses, ¿vale? Y con este acontecimiento es con lo que termina la primera parte de la República. A partir de aquí comienza el imperio, ¿vale? Aquí os dejo una foto del Augusto Prima Porta, que es Octavio, ese señor del que os acabo de mencionar. Y bueno, pues con esto voy a dar por finalizada la clase de hoy. Así que nada. Ahora pararé un poco el ritmo, ¿vale? No os voy a estar subiendo vídeos todo el rato. Os voy a dejar que descanséis un poco, sobre todo para que afrontéis bien los exámenes finales. Que bueno, hoy tenéis el de inglés, así que nada, espero que lo estéis haciendo bien. Y el miércoles tenéis el mío y el 28, que es jueves, tenéis el de lengua, que es mío también.
Así que nada. Bueno, chicos, pues nada, me despido por hoy, ¿vale? Y nada, a seguir bien y mucho ánimo que ya no queda nada de nada, ¿vale? Venga, un saludo, chicos. Adiós.